Antes que nada, muy buenas tardes todas, todos y todos a quienes nos ven por vía remota en esta presentación virtual del reporte Infancias Encerradas para la Alcaldía Venustiano Carranza. En primer lugar, agradecer a Estela Damián, secretaria ejecutiva del CIPINA en la Ciudad de México, no nada más el acompañamiento en esta presentación, sino el acompañamiento en la promoción de esta consulta realizada, como ustedes vieron, en el mes de mayo. Y muy especialmente al alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, de quien recibimos igual apoyo en la promoción de esta consulta y pues toda la disposición exactamente a estar presente en la presentación de los resultados específicos de la alcaldía, porque pues se denota y se ve con esto pues su interés continuo en favorecer con acciones concretas a la población infantil y adolescente que vive en la demarcación. La participación de Venustiano Carranza en la alcaldía fue copiosa, estamos hablando de 966 niñas, niños y adolescentes que participaron en la consulta y que viven en la alcaldía Venustiano Carranza. Básicamente estamos hablando, como ustedes saben, de una alcaldía cuya proporción de niñas y niños y adolescentes es un poquito menor a la media de la ciudad. La ciudad tiene una proporción de 24% de niños y niñas y adolescentes, o sea, de personas menores de 18 años en relación a su población total, y en el caso de Venustiano Carranza esto alcanza el 23%. Sin embargo, pues estamos hablando naturalmente de casi una cuarta parte de quienes habitan en Venustiano Carranza, pues son personas menores de edad. Importante aquí, que no está reflejado aquí, pero también es el gran reto que tiene Venustiano Carranza con la gran cantidad de movilidad que tiene y que muchos de ellos y muchas de ellas son exactamente niñas, niños y adolescentes que acompañan en el comercio y en muchísimas actividades que representan en esta alcaldía a sus padres y que, bueno, son de atención para la propia demarcación. Es importante aquí decir en la participación que en esta alcaldía hubo la mayor diversidad de participación con niños con discapacidades. Es decir, a nivel de la participación de niños con discapacidades en la ciudad, el 40% se refería a niños con discapacidad visual. Sin embargo, aquí en Venustiano Carranza es donde está más equilibrada la participación. No nada más participaron niños con discapacidad visual, sino participaron niños con discapacidad motriz, con discapacidad psicosocial. Muy importante exactamente la diversidad de participación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en esta demarcación. ¿En la que sigue? Cómo le están viendo y cómo le están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes en Venustiano Carranza. Básicamente sí hay un elemento importante que destacar aquí y requiere de atención futura. Y más bien, cuando hablamos de futura, atención de ahorita, porque el encierro sigue, ¿no? Y es que en la demarcación rebasa en 5% el nivel de la media de la ciudad en familias donde se discute más, ¿no? Tenemos en general, eso es bueno, en esta primera etapa de la pandemia, que es lo que mide la consulta, un entorno todavía no muy caracterizado por cuestiones de violencia, por lo menos la consulta no nos da y no nos refleja. Sin embargo, en el caso de Venustiano Carranza sí hay un porcentaje mayor con el cual puede ser un indicador de cuestiones a atender, sobre todo pensando que las condiciones del contexto de la pandemia han cambiado en estos 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Todavía en el mes de mayo estábamos hablando de niños y niñas y adolescentes que estaban pasándolo en familia, que estaban con sus familias en casa, y ahora cada vez más los padres y los adultos están saliendo
¿no? Y ellos están teniéndose que quedar. Otro dato importante, por lo menos en la consulta, nos los está diciendo, es que estos niños tienen menor porcentaje a nivel también de la ciudad, viviendo con abuelos o viviendo con familia extensa. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de muchas familias unifamiliares, que naturalmente se traduce en que estas acciones están, digamos, tendrían que estar dirigidas al apoyo de estos niños que en algún momento van a estar quedando solos, ¿no? En la medida que pues, los adultos tenemos que entrar al mercado laboral. También, otro dato importante, es que están por encima de la media de la ciudad en la frecuencia del uso de la computadora, los videojuegos y el celular para comunicarse. Eso, como siempre, tiene dos vertientes, una positiva porque les permite tener interrelaciones, estar con otros juegos y todo lo demás, pero también abre amplios riesgos que tienen que ver con los propios riesgos que el mundo virtual da hacia los niños. Un mundo que, como sabemos, está poco regulado, ¿no? Y que los expone en mucha medida a cuestiones como el grooming, la trata a través de ciber, a nuestros adolescentes y nuestras adolescentes a exposiciones del sexting, que son básicamente no el sexting que es consensuado, sino el sexting que básicamente hace abuso de esto y que los expone a diferentes circunstancias. Entonces, aquí llamados, digamos, de lo que la misma consulta nos está diciendo que miremos. La que sigue, por favor. ¿Qué significa para los niños y las niñas y los adolescentes de Venustiano Carranza el encierro? Pues aburrimiento, ¿no? Aquí destaca que también el aburrimiento es una constante a nivel de todo el país y la ciudad, no, Venustiano Carranza no es la excepción, pero sí es importante retomar que hay un elemento de tristeza ahí que, si bien no domina en todos, está presente en esta parte, en Venustiano Carranza, y por lo tanto hay que atenderlo en algo que hemos venido reiterando, no nada más para Venustiano Carranza, sino para todos, en términos de la importancia de la salud mental, en la importancia de las contenciones, ¿no? Pues aquí lo que nos expresan en algunos ejemplos. ¿Qué significa el encierro? Significa no tener nada que hacer y estar estresado todo el tiempo por la tarea y también por el aburrimiento. Una niña de 11 años. Y estamos en el mismo escenario, estarán ustedes de acuerdo, estamos empezando un nuevo ciclo escolar en las mismas condiciones. ¿La que sigue? ¿Cómo me entretengo? Ya lo decíamos, estamos hablando del 27%, lo que está haciendo es chatear con los amigos, que, como digo, está bien. Se hace poco deporte, esto no es exclusivo de la alcaldía, es básicamente algo que tenemos alrededor de toda la ciudad. E igual, la parte de todo el tiempo que absorben estos niñas y adolescentes, lo que son las tareas escolares, lo que deriva de ellos y la presión y la tensión que en esto comprende. La que sigue. ¿Qué es lo que más le preocupa? Porque que se enfermen sus familiares, que se mueran algunos de sus familiares, y sobre todo también aquí destaca mucho la preocupación que la población infantil y adolescente está teniendo alrededor de la pérdida de trabajo y de quedarse sin dinero, de problemas de la economía, y pues esto nos refleja mucho que muchas veces pensamos que los niños, las niñas y los adolescentes no están sintiendo la presión de lo que son las preocupaciones adultas, pero sí lo sienten, y a diferencia de nosotros, tienen menores herramientas para poder elaborar. Ahí hay que estar preocupados y atentos de eso. La que sigue, por favor. Que se enfermen, lo que decíamos, no poder salir para hacer sus actividades como antes, mucha añoranza por lo que eran. La que sigue. ¿Cómo se han sentido? En lo general, lo habíamos visto, se han sentido bien, hay una sensación de protección cuando están en casa, y pues la mayoría se siente felices. Sin embargo, ahí hay algunas notas, no porque la mayoría esté así, pues lo que tenemos que tener es que es que la totalidad se sienta así, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. La que sigue. Alegría, la familia y jugar, básicamente son sus fuentes de alegría. La que sigue. Y de tristeza, pues no poder salir, la escuela, no ver gente, no estar con los amigos,
no ver a mis primos y a mis abuelos y no poder ir al parque. Y esta referencia exactamente de esta niña de 8 años de ahí, de la alcaldía de Venustiano Carranza, refleja lo que yo les dije al inicio. Estamos hablando de una alcaldía en donde las niñas y los niños viven básicamente con sus papás, su papá, su mamá, o su mamá o solito, o su papá solito, y no vive en su mayoría en familias extensas y no está con sus abuelos. Y entonces esto se ve reflejado exactamente en las tristezas y en lo que van añorando igual. ¿La que sigue? Añoran jugar, extrañan la calle, ¿no? Ya en adolescentes extrañan jugar, extrañan el cine, extrañan los eventos que los hacen estar con sus pares. La que sigue, ¿no? Y pues bueno, añoran básicamente que esto termine igual que los adultos, ¿no? Y que se encuentre, igual que nosotros lo pedimos, la cura para el coronavirus, esperando ya la expectativa de la vacuna. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que, si pudieran, aquí esta pregunta es básicamente, ¿qué deseo si podrían tener y que se cumpliera en ese momento? Y pues vamos con lo mismo, que el coronavirus se acabe, y entonces vemos que eso es algo que tenemos presente, no nada más los adultos, sino también los niños, las niñas y los adolescentes. Y aquí algo muy importante, el que nos dice un adolescente de ahí de la alcaldía, que todo sea como antes. Y ese es importante en términos de certidumbre. Hay un gran reto para poder crear memoria de lo que hemos sido antes de la pandemia, y esa también es una responsabilidad de los adultos que estamos alrededor, sobre todo, por ejemplo, en términos de las relaciones. Hay cosas a las que no debemos de acostumbrarnos, y una de ellas es la distancia social, es lo que implica el poder abrazarnos, el poder estar cerca, y esa memoria es algo que tenemos que perseverar, y esa memoria es algo que tenemos que dejar en los niños, las niñas y los adolescentes. La que sigue, por favor. Lo que decíamos, salir a la calle, pasar mi semestre, esa es otra importante, regresar a la escuela, ¿no? Hay una visión también importante en términos de también una valoración menos sesgada de también de las lecciones que nos está dejando esta pandemia, y ahí nos lo dice una adolescente de 14 años de la Venustiano Carranza. Tenemos que cuidar más a nuestro planeta. Parte de lo que está pasando también está derivado de excesos que hemos cometido, y que, bueno, finalmente otra vez los niñas y las niñas y los adolescentes, si sabemos escuchar, pues básicamente nos marcan el camino. La que sigue, por favor. Algunas conclusiones. La parte de las añoranzas, que ya lo habíamos puesto en términos de los abuelos y las familias extensas. Esta parte de destacar que los niños se conectan con otras personas, es en la alcaldía, por encima de las otras alcaldías, hacen llamadas telefónicas constantes, ¿no? A diferencia de otras. Y eso tiene que ver con eso, con los vínculos que quieren formar y que están imposibilitados porque viven en familias nucleares. La que sigue. Mayor incertidumbre por regresar a la normalidad. Aquí tenemos un problema en general, no nada más en la ciudad, en todo el país, en términos de las lecturas y cómo están accediendo las niñas, los niños y los adolescentes a la lectura como un elemento no nada más de aprendizaje, sino de gozo. Y aquí hay que cuidar que en específico en la alcaldía hay un 4% menos que la media de la ciudad, y entonces habría que quizás hacer ahí algunas estrategias de apoyo, porque además sabemos que ese es también un mecanismo que les permite manejar incertidumbre, manejarse sobre mejores futuros, y también es un elemento de felicidad, aunque no lo crean muchos. También considerar que también hay una gran añoranza a la calle, porque por lo menos quienes contestaron la consulta son niños y niñas que no viven en lugares, en su mayoría en lugares donde haya patios o azoteas. No estamos hablando que viven seguramente en unidades habitacionales, donde el encierro se hace más
más problemático porque no tiene ningún espacio al aire libre para poder pues simplemente ver el cielo, ¿no? Entonces, ahí ver qué hacer, cómo quizá empezar a probar esto que se ha probado en algunas otras ciudades y es hacer horarios para salida de parques de cierto tipo de edades, con cierto tipo de niños y tomando medidas precautorias, pero que los niños puedan también tener el espacio al aire libre. La que sigue. Pues se terminó y pues bueno, recordarles que esto fue muy rápido, pero que bueno, la consulta estará en las páginas de la comisión y en las redes a partir de que acabe esta presentación. Muchísimas gracias.